San Marcos capítulo 8. Y Corintios capítulo 1. Primera de Corintios. En esas dos citas hay una expresión. Primera de Corintios capítulo 1, a partir del verso 22, ahorita lo vemos, y en San Marcos capítulo 8, a partir del verso 11. Estamos en Marcos capítulo 8, a partir del verso 11. Dice en el verso 11: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Sí, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Cuando hablamos de una señal, la definición es un prodigio, una cosa extraordinaria, algo fuera del orden natural. Entonces se acercan estos fariseos que eran expertos en la época, de alguna forma eran los expertos, los conocedores de la ley. Hablar de la ley en ese momento eran los conocedores de la palabra de Dios, y es contradictorio. A lo mejor no lo vemos o no pudiéramos de pronto concebirlo a la primera, pero sí es contradictorio que un conocedor de la palabra de Dios esté pidiendo una señal, que un conocedor, alguien que se supone sabe, pida un prodigio, pida una cosa extraordinaria, pida ver algo fuera del orden natural. Sin embargo, estos personajes se acercan y piden una señal. ¿Sí? Hay de pronto una necesidad en cada uno de nosotros, o puede haber una necesidad que yo diría que se puede convertir en una necesidad malsana, el pedir o el demandar señales sobrenaturales. Llega un momento en el cual las señales no deben convertirse en una necesidad, no para los que ya estamos en este camino, no para los que hemos tenido acceso, no para los que hemos leído la palabra de Dios. Hay frases a las que tal vez ya nos acostumbramos, dice por ahí, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y determinamos el creer, por no decir reducimos el creer al ver, y si no veo, si no ocurre algo que yo llamaría sobrenatural, entonces Dios no existe, o Dios ya no está conmigo, o Dios ya no me ama, o Dios no está presente, o Dios no está interviniendo. Llega un momento en el cual tenemos que conducirnos por el camino de la fe, y el camino de la fe está por encima de la señal. Sí. Voy a leer de nuevo, dice el verso 11: vinieron entonces los fariseos, lo cual es un absurdo, porque repito, los fariseos eran los conocedores, eran los que se supone sabían, los que conocían la ley. Y dice, bueno, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Es que a veces esperamos de Dios señales y perdemos de vista que Dios ya ha intervenido, que lo más grande que el Señor Jesús puede o pudo hacer por nosotros, ya lo hizo. Vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos llevó a la enseñanza, nos la puso a un nivel de comprensión, de tal forma que
que la señal es secundaria o debiera ser secundaria. Y sin embargo, existe una necesidad, o de pronto puede existir una necesidad de buscar lo portentoso, lo extraordinario, y nos vamos a topar con alguien que, pues hasta que no me vuelvas a convertir el agua en vino, o hasta que no sane a mi mamá que está muy enferma, o hasta que no me ayude a pasar esta materia, podrían decir los muchachos. Entonces, determinando el creer a una señal, pero a veces no es la necesidad de creer, a veces es de alguna forma el deseo de manipular a Dios. O se puede caer en una manipulación y querer que Dios haga lo que nosotros queremos, y una especie de amenaza. Yo no sé si recuerdan, hay algo muy mexicano que es Chabelo, y Chabelo, ese personaje, tenía una actitud obviamente muy infantil. Él era un personaje infantil. Si el papá no hacía lo que él quería, simulaba que se iba a ahogar. Muy infantil, sin duda. Y es a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero Chabelo decía: me ahogo. No sé si alguna vez vieron alguna película. Me ahogo, dejaba de respirar y se ponía colorado, intentando manipular. Espérame, es algo inmaduro. No podemos hacerle lo mismo a Dios. No podemos, no, Señor, si tú no intervienes, si tú no me ayudas, o creando situaciones. Llega un momento en el cual el Señor Jesús se alejó de ellos. ¿Sí? Señal no les será dada, porque ya tenemos la palabra. Y la palabra debe ser suficiente. La palabra dice: ama al Señor tu Dios. La palabra dice: no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. La palabra dice: no mientas. La palabra dice: no mates. La palabra dice: no adulteres. Y en un momento dado, la señal somos nosotros. Tu vida. Una vida transformada. Una vida que antes se determinaba por el pecado, que antes se determinaba por otros valores, y ahora es una vida que se determina por lo que señala la palabra. Este pueblo demanda señal, pero señal no le será dada. En un momento dado llega un punto en el cual Dios no va a caer en nuestros intentos de manipulación. Señal no le será dada, ¿sí? Porque la palabra no debe estar por encima. La fe no debe estar por encima. Y en todo caso la fe se debe determinar, dice la Biblia, que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios, atiendo la palabra de Dios, y entonces despierto la fe en mi vida. En ninguna parte de la Biblia dice que la fe viene o se determina por el ver. Veo. Ah, sí. No, en todo caso es por el testimonio. ¿Sí? Y si es por ver, es por el ver el testimonio de las vidas transformadas. No propiamente por lo que llamaríamos una señal. La Biblia nos anima a caminar en fe en la palabra. Y en todo caso determinar nuestra fe por lo que hemos escuchado, y no por las señales. Si nos vamos a conducir por las señales nos pueden engañar. La Biblia nos advierte acerca de personajes que pudieran hacer esos hechos portentosos, llamativos, y no necesariamente están movidos por Dios. Pero sin embargo, a veces la falta de fe, o diríamos la falta de madurez, nos lleva a querer relacionarnos con Dios en función de las señales. Las señales, ir tras las señales. Si en determinada iglesia dicen: no, es que en esa iglesia está ocurriendo algo, o en este lugar se va a reunir o se va a juntar, y ahí vamos tras las señales. No es así lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esas señales seguirán a los que creen en su nombre. En todo caso, las señales van detrás de nosotros, y no nosotros detrás de las señales. Tal vez hay frases que han llegado, decía como Santo Tomás: hasta no ver, no creer, repito. Sí, pero Tomás no era un ejemplo. Tomás no es un ejemplo. La Biblia dice: dichosos o bienaventurados los que creímos sin ver, los que no necesitamos creer, pero lo que no necesitamos ver para creer. Tomás no es un buen ejemplo. Tomás es algo que ocurrió y ahí está. Y bueno, Dios no hace a un lado a la gente que es como Tomás, pero no son el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es creer en función de la palabra. Dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 22. ¿Estamos ahí? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. A la cita continúa, pero esa expresión, los judíos piden señales
los griegos buscan sabiduría, pero nosotros lo que hacemos es predicar la crucifixión. Tal vez hay quien busque señal, hay quien se acerque a este camino buscando sabiduría. Bueno, pero espérame, esto tiene que ver con el Cristo crucificado. Es el mensaje. El Señor Jesús vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, demostró que era posible poner en práctica la palabra de Dios y muere por nuestros pecados. Mayor señal que esa, mayor señal que el Hijo de Dios hecho hombre, no la hay. Tal vez no sea lo más llamativo, sin duda. Tal vez sea más llamativo el agua que se convierte en vino. Tal vez sea más llamativo, no sé, que un paralítico se levante y camine. Entiendo que eso puede ser más llamativo, pero no es más grande. Se acercaron los conocedores y le pidieron señal, y a ellos les dijo que no les iba a dar señal, y se alejó de ellos. Si nosotros, que de alguna forma hemos leído y hemos conocido y hemos tenido acceso a la palabra de Dios, queremos continuar o buscamos continuar pidiendo señal, pues hombre, tal vez es arriesgado y soy irresponsable al decir esto, pero bueno, es lo que me dice la palabra de Dios. Corremos el riesgo de que el Señor Jesús se aleje de nosotros, porque no están las señales por encima de la palabra de Dios. No deben de estar por encima. No vamos a construir o a determinar nuestra relación con Dios, o no debemos hacerlo en función de las señales. Se supone que lo que está ocurriendo en nuestra vida es el resultado de la intervención de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué pedirle a Dios que cambie las circunstancias alrededor de nosotros si en un momento dado las circunstancias nos están formando, nos están construyendo o están construyendo algo hacia adelante? Y nosotros queremos que Dios nos dé señales cambiando las circunstancias. Aún la peor de las noticias, esa noticia que pudiera ser trágica, que llegara y nos dijeran, oh, tienes cáncer, y pudiéramos buscar que Dios lo cambie. Espérame, a lo mejor es para bien. No sabemos lo que venga más adelante. Pero o pedimos señales o actuamos en fe. Y entonces cuando actuamos en fe, cuando actuamos en obediencia, nosotros nos convertimos en la señal. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, lo que nos rodea, los que nos rodean, se nutren espiritualmente hablando de nuestra vida. Nosotros nos convertimos en la señal. Nosotros somos la imagen viva de la palabra de Dios puesta en práctica. No vamos tras las señales vienen detrás de nosotros. Sea pues solo un recordatorio de una construcción sustentable, una construcción espiritual sustentable en la palabra de Dios. No ir tras las señales, no determinar nuestra relación con Dios por las señales, no iniciar oraciones todo el tiempo. Señor, si tú me dieras, Señor, si tú hicieras, Señor, si tú quitaras. Señor, tú has hecho, tú has dado, tú eres. Y por lo tanto, hay quien pide señal, hay quien busca sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Eso es una relación sólida, sustentable, que está por encima de lo temporal, porque a veces muchas de las señales que se piden están enmarcadas en la temporalidad. Librarme de este problema, sacarme de ese cosa. Y no es que Dios no intervenga, es que la Biblia dice que Dios ya hace antes que esté nuestra palabra, dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca, aún no está la construcción de la oración, aún no estoy todavía, ni yo sé lo que voy a pedir, y Dios ya intervino. Si tenemos esa relación con Dios, no vamos a buscar señales, vamos a tener una vida sustentada en la fe, una vida sustentada en la palabra. La pregunta sería, ¿señales o palabra de Dios? Y creo que la respuesta es palabra de Dios. Y la palabra está a nuestro alcance. Y entonces, en obediencia a la palabra, vendrá la fe. Una fe sustentada en acciones. Una fe con obras que resultan de creer y poner en práctica la palabra de Dios. Se lo dejo a su consideración. Uno de los jueces, Gedeón, Dios le pide que lleve a cabo una liberación
militar, fue militar para el pueblo, y Gedeón duda de sí mismo, Gedeón duda de si él es el elegido, duda de su capacidad, y a pesar de que él habla con un ángel, con un ser sobrenatural, él le pide una señal a Dios. Él pide que en algún momento pone una especie de trapito y dice, bueno, voy a poner el trapito y en la mañana el trapito debe estar mojado y la tierra debe estar seca después del rocío, lo cual sería algo sobrenatural. Y ocurre. Y después de eso vuelve a pedirle otra señal y dice, bueno, yo sé que ya el trapito está mojado y la tierra se quita, pero ahora lo quiero al revés. Ahora que el trapo esté seco y la tierra mojada. Y Dios se lo concede, Dios se lo da. Dios, yo creo que tiene que ver con la naturaleza o con el carácter de cada quien. ¿Sí? Moisés es alguien que en algún momento duda, pero yo creo que son momentos de la vida. Pero si Dios ya nos demostró, Dios ya nos hizo ver que está con nosotros, pues ya lo que sigue es actuar, ya lo que sigue es caminar. Porque buscar o construir, repito, una vida de todos los días. Digo, sí hay casos, yo no lo voy a negar, la Biblia nos enseña, pero son casos, son momentos particulares de la vida. Dios conoce, dice la Biblia que se acuerda de que somos polvo, conoce nuestra naturaleza, nuestra dificultad de pronto para creer. El Señor Jesús pide a Dios para que Él acreciente la fe en la vida de sus apóstoles. Sin embargo, repito, son momentos de la vida, no es la vida, no es la forma de vida en un momento dado. Son casos particulares. ¿Qué le podrías decir? Y ahorita me vino a la mente la vida de un amigo que lo que dice es, se le fue la vida, o sea, se le fue en el sentido de que no decide su vocación, no decide sus cuestiones de su estado civil, todo eso porque pues está esperando de alguna forma una señal, así como tú comentas. Incluso es creyente, es una persona muy apegada a la religión, es cristiano. Se supone, y conoce la palabra, pero conoce versículos quizás sabe mucho. Sí. Yo creo que una de las sobrenombres que se le da al Señor Jesús es el verbo. El verbo se hizo carne. Hablar del verbo es hablar de la acción. Hoy en día en la educación se habla mucho de los verbos, de acciones, estudiar, conocer, leer, preparar. Bueno, estos son verbos. Llega un momento que tienes que hacer. Esto es una capacitación para la vida, para hacer, para actuar en fe. No el saber es apropiarte un conocimiento, pero tiene que tener una forma de aterrizar lo que es en las acciones. Sí, ahí quería, no conozco su caso, pero es hacer, actuar.